Cuando hablamos de Tutankamón, pensamos en los tesoros aparecidos en su tumba hace ahora casi 100 años, en 1922. Sin embargo, os sorprenderá la cantidad de descubrimientos y tesoros que hay fuera de la tumba de Tutankamón que hablan del faraón niño. Lo decía ahora, ¿no? Pensar en Tutankamón es pensar en la máscara, pensar en los ataúdes de oro macizo, de láminas de oro cubriendo una estructura de madera, todas esas estatuillas increíblemente hermosas, cubiertas de oro también, aparecidas en la KV62, esa tumba del centro del Valle de los Reyes, el 4 de noviembre de 1922. Sin embargo, hay otros hallazgos identificados precisamente con Tutankamón que sorprenden, ¿no? Sorprenden quizás por el desconocimiento que hay de ellos y además, sobre todo por los enigmas y misterios que rodean a este momento tan convulso de la historia de Egipto. Estamos a mediados más o menos del siglo XIV antes de nuestra era. He preparado esta lista de 7 elementos carismáticos vinculados a la figura de Tutankamón que seguro os va a sorprender por el desconocimiento que hay de todos ellos. En muchos de los objetos aparecidos en la tumba de Tutankamón podemos verle de cacería o incluso en escenas de batalla, de guerra, ¿no? Encima de su carro, recorriendo el desierto, acompañado de militares, en un momento de una escena de una batalla, etc. Sin embargo, podemos decir que esto que siempre se ha puesto en duda, bueno, pues también era real, ¿no? Era real. Por un hallazgo realizado en el año 1932, Émile Baraís, el arqueólogo francés que estaba trabajando en el entorno de la Esfinge, de la meseta de Giza, descubrió en este emplazamiento, en las pirámides de Giza, nadie pensaría, ¿no?, que ahí hay algo relacionado con Tutankamón, pues una casa de descanso. Una casa de descanso que era empleada pues para que el faraón, en esos momentos de cacería que realizaba y que llevaba a cabo por la zona desértica alrededor de las pirámides, tuviera un lugar en el que reposar. Ya Tutmosis IV, con esa famosa estela del sueño que vemos entre las patas de la Esfinge, nos está hablando que él estaba de cacería en este lugar. Lo que ya nos está diciendo que este emplazamiento a la meseta de Giza era característico de los faraones para que allí, bueno, pues se realizaran este tipo de cacerías. ¿Qué es lo que descubrió Baraís? Tristemente, por desgracia, ni lo publicó ni se excavó en profundidad. Hizo solamente un par de fotografías y se derribó. No entendemos por qué. Esas cosas que hacen a veces los arqueólogos, ¿no? Pero estamos viendo una edificación de 12 metros por 35 metros, hecha con ladrillos de adobe, orientada perfectamente a los puntos cardinales, norte, sureste, oeste, y con un par de entradas, 2 puertas en la cara oriental. Es decir, en una de ellas es donde estaba precisamente el nombre de Tutankamón, lo que hizo a Baraís pensar que, en efecto, ese era un emplazamiento, una casa de descanso seguramente utilizada por el faraón niño en sus cacerías por el desierto. Bueno, pues por desgracia, como digo, no hay mucha información de este lugar. Está ubicada pues cerquita de la calzada de la pirámide de Kefren, muy cerquita del espacio cuando los visitantes salen de ver la Esfinge y van hacia el camino que está lleno de puestos de venta de objetos turísticos, pues el inicio de ese camino, nada más cruzar la verja de metal dejando atrás la Esfinge, a la derecha es donde estaba esta rest house, esta casa de descanso del faraón Tutankamón en la meseta de Giza. Otro lugar increíble es el templo funerario.
El templo funerario de Tutankamón, conocemos su tumba, la KV62, pero ¿dónde estaba el templo funerario? Muchos otros faraones, Ramsés II tiene su tumba en el Valle de los Reyes y tiene el Ramesseum, que es el templo funerario, el templo de culto funerario. Tutmosis III igual, donde está excavando ahora Miriam Seco, tiene su tumba en el centro del Valle de los Reyes y el templo funerario está fuera, en la orilla oeste, pues muy cerquita precisamente del Ramesseum. Otros faraones, Amenofis III, Amenofis II, todos ellos tienen esos templos funerarios en la orilla occidental, fuera del marco del Valle de los Reyes. ¿Y dónde estaba el templo funerario de Tutankamón? Bueno, pues estaba colindante al templo de Medinet Habu, el templo de Ramsés III. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aparte de algunos nombres que han aparecido en este lugar, sobre todo por unas estatuas colosales, en donde, aunque el nombre que porta esta figura en el cinturón es el nombre de Horemheb, el sucesor del sucesor de Tutankamón, y por debajo del nombre de Horemheb podemos leer incluso el nombre del faraón Ay, el sucesor de Tutankamón, vemos por los rasgos, por la tipología, por el aspecto de la escultura, que esta figura pertenece realmente a Tutankamón y fue reutilizada. Y ello implica que si esta figura apareció, estas figuras, porque son dos, aparecieron en los restos de ese templo complejo funerario que hay al lado, a la derecha del templo de Medinet Habu, ahí debe de ser donde estaba el templo del faraón niño, el templo de culto del faraón niño. Muy cerquita, es precisamente intentando buscar huellas de Tutankamón para este año 2022 con el centenario, ahí es donde empezó a excavar Zahi Hawass, pues el año pasado, la primavera del año pasado, y por sorpresa se encontró con esa ciudad dorada de Atón, en donde, bueno, pues algunos de las callejuelas, algunos de las casas parecía que estaban muy cerquita de este templo funerario de Tutankamón. Ray Johnson, de la Casa de Chicago, lleva prácticamente 2 décadas estudiando los restos de este templo que fueron desmantelados y reutilizados por Horemheb en el relleno de uno de los pilonos del templo de Karnak, en la otra orilla. Pues bien, en estos relieves podemos ver escenas de cacería, podemos ver escenas de guerra, es decir, una vida quizás mucho más elaborada de lo que habíamos pensado en un principio de Tutankamón, que se decía que era un niño enfermizo, que no había participado en ninguna batalla, etc. Pues no. Ray Johnson ha demostrado que todos estos relieves procedentes de ese templo funerario de Medinet Habu, dedicado a Tutankamón, pues nos muestran un aspecto quizás muy desconocido, muy misterioso de la figura del faraón niño, que hasta ahora, como digo, pues nadie quizás se había planteado la posibilidad de una vida totalmente normalizada, tal y como hacían otros faraones. El templo de Luxor, el templo quizás más conocido, ¿no?, por esos colosos de Ramsés II en la entrada, ese obelisco con el que falta, que está en la Plaza de la Concordia en París, también tiene muchos elementos del reinado de Tutankamón. El famoso pasillo-galería con esas columnas enormes de la época de Amenofis III, los relieves que rodean, que dan cuerpo, que bordean estas columnas, que representan la fiesta de Opet, y que ya estuvimos hablando de ello cuando se recreó, ¿no?, esa apertura de la calzada de esfinges que unía el templo de Luxor con el templo de Karnak. Bueno, pues todos esos relieves son de la época de Tutankamón. Incluso le podemos ver a él ahí. Nada más entrar en esta galería, tanto a la derecha como a la izquierda, hay 2 paredes con unos relieves grandes en donde podemos ver al faraón niño Tutankamón, a sabiendas, ¿no?, de que su nombre ha sido reutilizado, mejor dicho, ha sido borrado y reutilizado por el de Horemheb, pero el aspecto físico es el de Tutankamón, y podemos ver en esos cartuchos cómo el relieve está rehundido, es decir, se ha borrado el nombre de Tutankamón para colocar el de Horemheb. Las esculturas de alabastro, de calcita, en realidad, que hay a la entrada de esta galería también pertenecen a Tutankamón, y son, bueno, pues una vez más esos objetos
objetos que quizá pasan desapercibidos, ¿no?, para el gran público y que tienen que ver con el mundo del faraón niño, pero que merecen quizás ser puestos, o mejor dicho, llamar la atención sobre ellos para que tengamos en cuenta que el espectro arqueológico histórico de Tutankamón va más allá de los tesoros descubiertos en su tumba en el año 1922. Uno de los primeros directos que hicimos aquí dentro de la pirámide, dedicado precisamente a Tutankamón, un 4 de noviembre y que tuvo mucho predicamento, yo comenzaba mostrando una copa de fayenza en la que aparecía el nombre de Tutankamón. Esa réplica, que pertenece a mi colección particular, a mi colección privada, ¿no?, de objetos un tanto frikis, entusiastas, ¿no?, del reinado de Tutankamón, bueno, pues apareció junto a la KV-48. Una tumba que está muy cerquita de la de Seti I, en la zona centro, ¿no?, del Valle de los Reyes. Fue descubierta en el año 1906 y lo llamativo de todo es que era la primera vez que se tenía constancia del vínculo existente entre el Valle de los Reyes y Tutankamón. Todavía quedaban 16 años para descubrir la tumba, tal y como hiciera después Howard Carter, pero era la primera vez que se ponía de manifiesto que Tutankamón debía de estar en algún lugar de este valle. Apareció justo al lado de este pozo, de esta tumba KV-48, pero no dentro de ella, es decir, debía de ser alguno de los restos dejados por los ladrones, que sabemos que al menos entraron 2 veces en la tumba de Tutankamón, y en su huida quizás pues se les cayó, lo perdieron, o no sabemos qué pasó, pero el caso es que apareció en este lugar, ¿no? El vaso yo nunca lo he visto, tengo que decirlo, ¿no? He pasado al lado de él, pero no me he dado cuenta, ¿no?, porque yo sé que estaba en la planta de arriba del museo de Tahrir, pero cuando luego he ido a verlo no lo he encontrado nunca, no lo he encontrado y no sé dónde está. Pero bueno, hay acuarelas, hay fotografías, hay unas acuarelas precisamente realizadas por Howard Carter, que trabajaba para Theodore Davis en aquella época de comienzos del siglo XX, que son extraordinarias y que nos hacen ver, bueno, pues con mucho detalle cómo era este vaso tan misterioso, el primer lazo existente entre el Valle de los Reyes y la figura de Tutankamón. Poco después, en el año 1907, Theodore Davis, que tenía la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, y el arqueólogo Edward Ayrton, que trabajaba para él, descubrieron una tumba, para mí una de las más extraordinarias, ¿no? Parece que el descubrimiento de Tutankamón no empezó desde el principio, como podríamos esperar, ¿no?, la tumba y luego los anexos o los elementos que hubiera relacionados con ella, no. Parece que se empezó con ese vaso que decíamos antes, y en el año 1907 con una tumba, la KV-54, una especie de almacén en donde se habían depositado objetos empleados en el ritual de momificación, en la ceremonia de momificación de Tutankamón. Muchos de esos objetos hoy se pueden ver en el Metropolitan de Nueva York, y aparecieron, bueno, pues algunos ramilletes de hojas, vasos, el natrón empleado precisamente en la momificación para extraer la humedad del faraón niño, de Tutankamón, durante el proceso de momificación, y algunos linos con textos precisamente en donde se demarcaba, ¿no?, de una manera clara que esos objetos pertenecían a Tutankamón. Pues bien, estos objetos, como digo, hoy están en el Metropolitan de Nueva York y hicieron pensar, ¿no?, a Theodore Davis, en primer lugar, que podría ser la tumba de Tutankamón. Howard Carter, cuando lo vio, sabía perfectamente que aquello no tenía nada que ver con una tumba real, eran los restos de un almacén en donde estaban esos objetos empleados en la ceremonia de momificación, algo parecido a lo que finalmente supuso la KV-63, una habitación grande con ataúdes, con restos de diferentes momificaciones, ¿no?, y que bueno, pues podría ser un paralelo de esa tumba, la KV-54 del Valle de los Reyes, en donde aparecieron estos objetos vinculados una vez más al faraón niño Tutankamón.
Poco después, Theodore Davis encontró muy cerquita de la tumba de Horemheb y apenas 30 metros, ¿no?, de donde estaría la tumba de Tutankamón, la llamada KV58. Él la identificó desde el primer momento con la tumba de Tutankamón. No sabemos por qué. Bueno, sí que lo sabemos, pero cayó en un error muy grande, porque no era una tumba real, no tenía las dimensiones, ni el acceso, era un simple pozo que daba paso a una habitación en donde aparecieron varios, un usepti de alabastro que seguramente representa al faraón Ay, el sucesor de Tutankamón, y una serie de láminas de oro que pertenecían seguramente a un carruaje. Lo llamativo de estas láminas es que representaban escenas en las que aparecía Tutankamón con su nombre, pues ajusticiando a un prisionero, con su esposa, Angesenamón, etc. Es decir, parecían ser parte del ajuar real de una tumba. En este caso, pues los restos de un carruaje. ¿Qué es lo que hacían allí? Pues lo desconocemos, no lo sabemos, pero Theodore Davis se lanzó, ¿no?, se abalanzó a decir que eran los restos de la tumba de Tutankamón y que ya la había descubierto. Craso error, porque una vez más Howard Carter pensó que había caído en un error manifiesto, un error muy grande, y que eso no tenía nada que ver con la tumba del faraón niño, como luego el tiempo le acabaría dando la razón. Y antes he mencionado que esta lista de 7 objetos nada iban a tener que ver con la propia KV62, la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Sin embargo, bueno, me voy a saltar un poco esta norma y por eso lo he dejado hasta el final. Para mí hay dos aspectos muy misteriosos de la KV62 que todavía necesitan una respuesta clara y sobre todo pues un redescubrimiento. En primer lugar, podríamos decir las habitaciones, ¿no? Las habitaciones que parece que están detrás de esa pared norte y de esa pared oeste en la cámara funeraria, ¿no?, debajo de la escena en donde el faraón Ay parece estar realizando el ritual de apertura de la boca a los Osiris Tutankamón, y en la pared oeste donde se representa esa primera hora del libro del Amduat, en donde el escaneo realizado por Factum Arte hace prácticamente una década, bueno, pues se permitió ver a Nicholas Reeves, quitando la pátina de color que cubre los muros, la presencia de una puerta. Bueno, pues las investigaciones todavía siguen en pie, no se ha dicho la última palabra, ¿no? Pero también hay una serie de objetos como las pinturas que había en la pared sur, que tuvieron que ser retiradas para poder sacar los enormes paneles de madera dorada que formaban las capillas que recubrían ese sarcófago de cuarcita del faraón niño. Howard Carter las tuvo que desmantelar, las tuvo que quitar, las rompió, por así decirlo, en 3 grandes bloques. Harry Barton las fotografió en una fotografía sobre una escalera en blanco y negro, y se han perdido. Es quizás uno de los objetos perdidos de la tumba de Tutankamón que todavía está esperando a ser descubierto. Lo más probable, como sucedió con todos los objetos de la KV62, es que se llevara al Museo del Cairo y que en algún emplazamiento, en algún lugar de los almacenes, estén guardadas, escondidas o perdidas. Yo no creo, ¿no? Yo no creo que nadie haya robado estas pinturas, porque son muy grandes. O sea, tendrá un par de metros de altura y 1 metro de ancho casi, ¿no? O sea, no me entra en la cabeza ese detalle, ¿no? Esa idea que siempre tenemos un tanto romántica del ladrón, de coleccionista de antigüedades que es muy celoso de sus objetos y que no los quiere compartir con nadie. Bueno, pues yo no conozco en realidad gente así, ¿no? Pero bueno, en algún sitio tienen que estar, ¿no? Y cuando Factum Arte, por ejemplo, hizo la réplica de la tumba, el facsímil de la tumba que hay justo al lado de la casa de Howard Carter, el inicio de la carretera que lleva al Valle de los Reyes, bueno, pues ahí las representó en una habitación aparte como, bueno, pues un elemento insólito
que nos tiene que hacer reflexionar sobre la cantidad de objetos que hay todavía perdidos en esta tumba tan espectacular del Valle de los Reyes, la KV62, que dentro de muy poco vamos a celebrar 100 años de su descubrimiento. Pues hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, siguiendo un poco con esa lista que estamos preparando de vídeos en este año de Tutankamón, 1922-2022. Hemos hecho varias listas, os recomiendo que la visionéis toda, ¿no? Porque hay muchos elementos muy variados, desde los objetos más llamativos, los tesoros más llamativos, hasta una lectura e interpretación de las pinturas de la cámara funeraria, ¿no? Anomalías que hay en la propia estructura arquitectónica del edificio, mis objetos preferidos. Hay infinidad de aspectos, la máscara de Tutankamón, cosas que desconocíais, anomalías también, ¿no? de la máscara de Tutankamón, y ahora se suma esta, ¿no? 7 tesoros de la tumba de Tutankamón, que, mejor dicho, de la figura de Tutankamón, que en realidad nada tienen que ver con esta KV62 del Valle de los Reyes. Insisto, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales, dadle a la campanita para que os lleguen las comunicaciones. Sabemos que a veces no funciona, pero bueno, es una cosa de YouTube, no es una cosa nuestra. Y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, interactuad con nosotros por medio de los mensajes, ved siempre la descripción del vídeo, porque en ocasiones ponemos enlaces para que podáis conseguir libros que profundizan un poco en los temas que tratamos en cada uno de los vídeos. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.